Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy estudiaremos el rectificador de media onda. El rectificador de media onda está constituido por una señal de entrada, un voltaje de entrada, un solo diodo y una resistencia, donde la salida es tomada de la resistencia, del voltaje en la resistencia. Para la señal de entrada nosotros tendremos una función que está tanto positiva como negativa, que le llamamos una señal alterna. Va a ser de este tipo y vamos a tomar una señal senoidal. Debido a que toda señal la podemos descomponer a través de sus componentes de senoidales y cosenoidales por Fourier. Entonces nosotros tomemos como base la señal senoidal que se ilustre aquí en el pizarrón. A través de inyectar esta señal senoidal con su respectiva frecuencia, nosotros veremos qué es lo que tenemos de voltaje de salida. Cuando usted inyecta una señal senoidal a un sistema, este sistema va a obtener una respuesta y la respuesta va a seguir siendo de la misma forma de onda de la que está entrando. Entonces la salida va a ser senoidal. Acá la hemos dibujado nuevamente con líneas punteadas. No sabemos cuál sea la parte de la señal senoidal que va a prevalecer y cuál no. Entonces aquí le dejamos tentativamente la posibilidad. Entonces a una entrada senoidal vamos a tener una salida senoidal. Vamos a ver cómo es esto. Apliquemos primero a este rectificador de media onda nuestra señal senoidal y para ello tomemos el ciclo positivo. Cuando usted toma el ciclo positivo, o semiciclo positivo, perdón, entonces toma esta parte. Si toma esta parte, la señal positiva, entonces nuestra referencia es con respecto del cero. Acá lo hemos ilustrado, aquí está la referencia, que este sería el 0 volts. Y entonces la señal de entrada es positiva en este sentido. Entonces usted va a tener una señal de entrada positiva. O si lo quiere visualizar como en el contexto de circuitos eléctricos, nosotros podemos establecerlo a través de una fuente. Entonces tenemos una fuente independiente como círculo, como estamos en el semiciclo positivo, entonces el más está en la parte superior y el menos en la parte inferior de nuestra fuente. Acá está conectado a tierra y cerramos nuestro circuito. Bueno, esto va a traer como consecuencia que tenemos más de señal de entrada y menos hacia la resistencia. Lo que nos toca ver es cómo está funcionando el diodo, si está prendido o está apagado. Si el diodo está prendido, entonces fluye corriente por esta malla, va a fluir la corriente aquí a través de esta malla y va a presentar un voltaje a la salida que va a ser resistencia por este flujo de corriente y sabremos qué dibujar. Si el diodo está apagado, pues entonces no hay flujo de corriente y si no hay flujo de corriente, pues entonces la salida que es resistencia por corriente va a dar 0 y no dibujaremos nada a la salida. Este es hay que tener este circuito como circuito base para saber de aquí en adelante circuitos más complicados cómo los podemos resolver. Bueno, tomemos entonces más y menos. Si aquí hay un menos y pasa por un elemento o existe un elemento, en el otro extremo debe existir un más obligatorio. Si aquí tenemos un más, en el otro extremo debe existir un menos. Estas son nuestras primeras suposiciones. Bueno, entonces, ahora tenemos nuestra asignación de potenciales a los elementos, diodo y resistencia.
Ok, asignamos los potenciales a los elementos. Este le hemos llamado voltaje en el diodo. Este va a ser el voltaje en la resistencia o el voltaje de salida para nosotros. Vamos a ver qué sucede. Hagamos una ecuación de malla y empecemos por este punto. Si usted empieza por este punto, entonces va a tener, encuentra un signo menos, va a tener menos BI más voltaje en el diodo más el voltaje de salida igual a 0. Si usted despeja para B0, la salida le va a corresponder a BI positivo y BD negativo. Esta va a ser la ecuación de salida de su sistema. Ok, y la corriente de la malla que está aquí, pues entonces sería sustituir B0 resistencia por corriente y la resistencia la despeja, pasa dividiendo y usted encuentra la corriente que está fluyendo. Bueno, ya encontró que tiene más para el ánodo y menos para el cátodo. Este diodo está encendido. Para este diodo usted tiene 3 modelos que puede utilizar para sustituir en su ecuación. Tiene el modelo del diodo ideal, donde está simplemente encendido o apagado, así como un interruptor. Tiene el modelo de caída de voltaje constante, donde el diodo toma 0.7 volts, o puede tener un modelo de batería más resistencia interna del diodo, donde esa batería es 0.5 y la resistencia interna del diodo, el cálculo rápido es 0.2 entre la corriente, donde esta corriente, la aproximación vendría del modelo de voltaje de caída constante y la sustituye en este punto y puede obtener la resistencia RD. Tomemos entonces de uno por uno y observemos qué sucede. Si tomamos el modelo del diodo ideal, como este va a estar encendido, entonces lo vamos a sustituir por un cortocircuito. Entonces, sustituyéndolo por un cortocircuito, aquí tendríamos un alambre, acá lo expreso en este dibujo, va a usted tener un alambre y entonces pues tiene alambre aquí y tiene alambre aquí, se conecta en paralelo la salida con la entrada. Si se conecta en paralelo la salida con la entrada, quiere decir que a la salida observa lo que hay a la entrada. Por lo tanto, mi salida va a ser lo que tengo a la entrada. Y a la entrada tengo el semiciclo positivo, pues a la salida yo voy a tener mi semiciclo positivo en el modelo del diodo ideal. Si yo sustituyo este diodo en lugar del modelo del diodo ideal, lo sustituyo por 0.7, entonces ahora voy a tener 0.7 volts aquí, que va a ser el voltaje del diodo. Sustituyo los 0.7 volts y yo tendría a la salida, que es el voltaje de entrada menos 0.7. Entonces, esta salida se le va a restar 0.7. Y como si tuviera un recorte en esta parte de 0.7 volts. ¿Ok? Y entonces su salida va a ser, el máximo es la entrada menos 0.7. Ok, este 0.7 lo recorta y da a 0. Entonces el máximo va a ser BI menos 0.7. Si usted toma el modelo de batería más resistencia, bueno,